Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es, el canal del misterio en YouTube. Incendiario título: Kennedy se reunió con los extraterrestres. ¿Kennedy tuvo una reunión con extraterrestres? En muchos círculos se ha hablado de una extraña vinculación entre Kennedy y muchos documentos que salieron a posteriori sobre unas extrañas peticiones que Kennedy hizo poco antes de morir, concretamente a la NASA y a la CIA. También hay partes en la propia historia y biografía de Kennedy que son muy extrañas, principalmente durante su mandato como presidente. Para entender si Kennedy se reunió con los extraterrestres, que parece ser que hay indicios que así fue, debemos hablar, debo contaros, una sorprendente historia. Permitidme que os la cuente. En 1891 nació en Bromberg, en Alemania, un peculiar tipo. Su nombre era George Adamski. De niño, a los 2 años de edad, emigró a los Estados Unidos. Creció Adamski en el país del norte y en 1940 se trasladó concretamente a un rancho cerca de Monte Palomar, en California, donde hay un importante observatorio astronómico. En 1946, y mientras observaba junto con unos amigos una lluvia de meteoritos, pudo observar una enorme nave nodriza que el propio Adamski y los testigos decían que tenía unos 700 metros de largo. Tenía forma de puro, un cilindro, como este. Curiosamente, en 1947 los avistamientos ovnis se sucedieron por todo el país, por todos los Estados Unidos, muchísimos. Y a finales de dicho año sucedió el llamado incidente de Roswell. En el incidente de Roswell, como muchos de vosotros sabréis, se afirma que se estrelló un ovni en aquella pequeña ciudad de Nuevo México y que sus restos fueron recogidos por el ejército de los Estados Unidos para posteriormente cubrir toda la historia para que lo que trascendiese al público fuese un cuentecillo de hadas. Hasta 1949, Adamski afirmaba que había visto un total de 184 avistamientos ovni. Adamski. Parece ser que a él de alguna manera lo habían elegido para constantemente tener una especie de presencia cercana a este señor. Uno de ellos fue llegado incluso a ser detectado por un radar. Un radar. Adamski afirmó que había visto un ovni y efectivamente un radar cercano de la localidad donde se encontraba, de un aeródromo, afirmaba que un gigantesco aparato en la fecha y el momento que Adamski indicaba, se había situado en aquella ubicación. La historia continúa. En 1952, y mientras se encontraba en el desierto de Colorado, Adamski afirmó que había tenido un encuentro con un ser de otro mundo. Un ser llamado Orthon. Orthon, ¿cómo suena? Un ser con aspecto nórdico que previamente había aterrizado con una nave discoidal parecida a esta que os estamos mostrando ahí, como esta. Adamski pudo fotografiar y filmar ovnis de este tipo durante mucho tiempo, de hecho hay bastante material gráfico. Aquel ser, Orthon, advirtió a Adamski que había un importante peligro de guerra nuclear. Quizás hasta aquí usted se esté preguntando, bueno, vamos a ver, ¿y en qué momento entra la figura de Kennedy? ¿Cuál es la conexión entre el presidente Kennedy y Adamski? El caso es que empezaron a aparecer testigos, una serie de testigos. En unos casos amigos de Adamski, en otros casos personas más o menos cercanas a este, que afirmaban que George Adamski mantuvo una reunión con John Fitzgerald Kennedy. Concretamente, esa reunión se produjo a finales del año 1961. En aquella reunión, George Adamski entregó al presidente
un mensaje de esos extraterrestres con aspecto nórdico al que le advertían de una inminente crisis mundial. Al año siguiente, en octubre del año siguiente, ocurrió la llamada crisis de los misiles de Cuba. Seguramente usted, si conoce un poco la historia, se acuerde de aquel momento. Es un momento en el cual la Tierra estuvo pero que muy cerca de una confrontación nuclear. Casi en el último segundo, por entonces el premier ruso Nikita Khrushchev decidió echar marcha atrás. Dijo, bueno, vamos a dejarlo. Su proyecto, porque él tenía el proyecto de armar militarmente a Cuba con misiles estratégicos cargados con cabezas nucleares. Varios testigos y amigos, como he dicho, parecen afirmar que efectivamente esa reunión sucedió. La reunión existió entre Kennedy y Adamski, una reunión que no trascendió a los medios de comunicación. De hecho, un tipo, Desmond Leslie, fue un expiloto de la Royal Air Force, un lord inglés, llegó a ser lord inglés y además fue primo de Winston Churchill, el primer ministro de Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial. Pues afirmaba que aquella reunión efectivamente sí se produjo. Luego otra persona, una mujer, Madeleine Rutherford, fue secretaria de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y ella incluso llegaba a estar presente en alguno de aquellos avistamientos de Adamski, en su propia casa, al lado. Incluso afirma que pudo fotografiar los discos. Claro, evidentemente todas esas fotografías que mostraba Adamski creaban una gran controversia. Imagínense qué fotografías más impresionantes hace ni más ni menos que 50 años, o 60 años, o 40 años. Bueno, las fotografías posteriormente fueron estudiadas por técnicos, consiguieron verificarse, eran auténticas y fueron clasificadas como tal, fotografías auténticas. Las fotografías son reales. Hubo incluso personal de la Kodak, de la empresa Kodak, que las analizó y dijo, no, estas fotos no han sido falsificadas. Un coronel, el coronel Coleman Bonbiewski, quien por entonces trabajaba en el Departamento Audiovisual de la ONU, también confirmó que aquellas fotografías eran reales. Otro más, incluso un tal Bob Hochschild, quien trabajó como especialista y físico de la NASA, ratificó la autenticidad de esas imágenes. Pero se produjo otra extraña circunstancia, veréis, con Adamski. Cuando muere Adamski, ¿sabéis dónde fue enterrado? Fue enterrado en el cementerio de Arlington. El cementerio de Arlington. Quizás usted no sepa qué es ese cementerio. En ese cementerio solo se entierran a las personas relevantes o héroes nacionales, personalidades muy importantes del país. Pues ahí está enterrado George Adamski, en el cementerio de Arlington. Algo muy extraño. La pregunta es qué labor hizo a la humanidad el señor Adamski para tener el privilegio de ser enterrado allí. ¿Qué labor le hizo a la humanidad? Vamos a volver a Kennedy. Al parecer, Adamski le avisó, a través de estos seres extraterrestres, que debía prepararse para afrontar una crisis. La crisis de los misiles de Cuba. Y de ese modo, y efectivamente así fue, porque al final la crisis de los misiles de Cuba se evitó el conflicto nuclear. En aquella reunión entre Kennedy y Adamski ocurrió algo más. Ocurrió algo bastante peculiar. El contactado, George Adamski, le indicó a Kennedy que los extraterrestres querían reunirse con él. En un momento concreto del año de 1962, Kennedy acude a la base aérea de Desert Hot Springs, California. Allí está unos días. Y durante esos días en los cuales se mantiene todo en el más absoluto secreto de lo que hace Kennedy, se mantiene esta reunión. Nada se sabe sobre lo que se pudo decir en aquella reunión, pero el caso es que
el asesinato de Kennedy en 1963, un año después, parece ser que formaba parte de un plan para evitar que Kennedy accediese a las reivindicaciones de estos seres extraterrestres. Ellos pedían directamente un desarme atómico. Habían propuesto a Kennedy que había que desarmarse atómicamente. Supongo que durante toda la reunión le darían las explicaciones oportunas por las cuales debía hacerlo. Pero ocurrió algo extraño, o algo desgraciado más bien. Parece ser que ciertos poderes dentro del staff militar sabían que Kennedy tenía previsto emprender una política de desarme. Claro, evidentemente esto implicaría que acabaría con buena parte del potencial militar, la fuerza expansionista de Estados Unidos, la poderosa industria armamentística. Imaginaos la cantidad de asignaciones económicas y presupuestarias que perdería toda esa gente. Eran miles de millones de dólares de la época. Y por supuesto muchas parcelas de poder militar serían lo que caerían. Había mucho en juego. Lo cierto es que Kennedy fue eliminado como problema número 1. Al año siguiente, y como dije, en 1963, es asesinado en Dallas. Las circunstancias curiosas no acaban ahí, porque al año siguiente a este, en 1964, también es derrocado por un golpe de Estado silencioso, el primer ruso Nikita Khrushchev, con el que mantuvo las conversaciones Kennedy. Fue destituido por Leonidas Brezhnev, otro premier. Un tipo bastante ambicioso, quien dio un golpe de Estado en el Politburó y lo destronó. Pero lo curioso es que a Nikita Khrushchev, después de ser destronado como premier ruso, ¿sabéis lo que le ocurrió? No penséis que tuvo una vida fantástica, con honores, con dinero, con fama. Nikita Khrushchev fue encarcelado en vida, viviendo sus últimos días recluido en una pequeña casa, donde estaba constantemente vigilado por el KGB y al que le asignaron una miserable pensión con la que mal vivía Nikita Khrushchev y su mujer. A Nikita no le dejaban escribir, no le permitían escribir, no le permitían tomar notas sobre su historia, sobre su pasado, o publicar cualquier tipo de biografía. De hecho, Nikita Khrushchev, y he tenido oportunidad de leerlo en algunas webs rusas, lo que hacía era grabarlo en audio, en cintas de audio de las antiguas. Él grababa todas sus memorias. Cintas que posteriormente fueron confiscadas por el KGB porque descubrieron que estaba grabando todo lo que había sucedido en el pasado. Tal vez también la historia de los ovnis, que quizás le transmitió el propio Kennedy. Vamos a centrarnos en la historia en global y deberíamos preguntarnos si ocurrió realmente. ¿Ocurrió realmente? ¿Es tan sorprendente todo esto? Quizás nuestra perspectiva de las cosas nos impide pensar que efectivamente pudo suceder. Pero recuerde usted que la historia oficial está llena de incorrecciones, intereses, ofuscaciones, manipulación. La historia oficial no se parece en nada a los hechos. En cualquier ámbito. ¿Pudo haber sucedido? Yo creo que sí. Pero claro, como digo muchas veces, esto es solo un punto de vista. La decisión soberana al final es suya. Y aquí lo vamos a dejar. Nos parece o nos ha parecido un tema tan interesante como para tratarlo en este vídeo. Como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.